Entonces, si usted tiene para anotar, anote mi correo electrónico, que yo con mucho gusto le haré llegar la presentación. Y así usted va a comprender mejor lo que yo quería transmitir en esta mañana. Mi correo electrónico es ccoronel 207 @gmail.com. Cuando usted vea esa presentación, va a entender con más claridad lo que se quiso transmitir en esta mañana. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos en el libro de Romanos, esto lo voy a utilizar como bosquejo para entrar en el tema. No vamos a profundizar. En Romanos capítulo 15, nosotros vemos que el deseo, el anhelo del apóstol Pablo no era Roma. El anhelo del apóstol Pablo era España. Y eso usted lo va a encontrar en el versículo 24. Dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar, y encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo dijo: cuando yo vaya a España me desvío y llego un momentico a Roma y los saludo a ustedes. Pero cuando el apóstol Pablo escribió eso, no conocía Roma. Pero si usted lee el capítulo 16, va a encontrar que el apóstol Pablo tenía 35 líderes en Roma. Hoy en día a nosotros nos cuesta tener 10 líderes firmes en la iglesia. Y el apóstol tenía 35 en una ciudad que él no conocía. Yo creo que eso dice mucho. Entonces, en el versículo 28 del capítulo 15, vuelve y dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La escritura me dice que el deseo del apóstol Pablo no era Roma. Pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es la que quiere el Señor. Porque el Señor le dijo: es necesario que vayas a Roma, pero no estaba en su corazón. Si nosotros leemos la palabra, encontramos que siempre nos han hablado de Antioquía. Ustedes recuerdan que en Antioquía fue donde se les llamó por primera vez ¿qué? Pero ¿cuántas Antioquías habían? Habían 2. Gracias, pastor. Habían 2 Antioquías. En Hechos capítulo 11, versículo 26, la palabra nos habla de Antioquía de Siria. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñorearon a mucha gente, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En ese capítulo usted va a encontrar Antioquía 7 veces. Está hablando de Antioquía de Siria. Pero en el capítulo 14, versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esa Antioquía de la que está hablando el apóstol es de la Antioquía de Pisidia. Son 2 diferentes. Yo cuando empecé a estudiar la Biblia y me hablaban de Antioquía, yo siempre creí que era una sola. Pero después con el estudio entendí que eran 2. Ahora, la Biblia no registra que el apóstol Pablo haya estado en España. Pero sabemos que muchos escritos no quedaron incluidos en la Biblia. Yo creo que más de uno sí sabía eso. Hay mucho texto que no quedó incluido en la Biblia, pero hay escritos encontrados que dicen que el apóstol Pablo sí estuvo en España. Entonces yo me tomé la molestia de redactar esto para que ustedes escuchen. En el año 2008, 31 teólogos e historiadores se reunieron para realizar unos estudios con investigaciones, incluyendo que el apóstol Pablo estuvo predicando en España.
en la provincia de Tarraco, conocida hoy día como Tarragona. Hace 1760 años, el obispo de la provincia, de nombre Fructuoso, fue llevado a la hoguera, levantada por el auditorio romano de Tarragona, donde murió. Y años después fueron encontrados unos documentos que fueron transcritos por un soldado romano de la época, donde se aprecia un vivo calco de las expresiones y pensamientos del apóstol Pablo. No lo dice la Biblia, pero los historiadores aseguran que él sí estuvo en España. Ahora, ¿de dónde zarpó el apóstol Pablo cuando fue llevado a Roma? Cuando ustedes vean la diapositiva van a ver que en el mapa el apóstol Pablo salió de Cesarea. Ahora bien, ¿por qué nace la palabra de hoy? Porque en repetidas ocasiones he visto y he escuchado pastores en enlace y pastores en internet que están desubicados en este texto. No es que yo sea más sabio que ellos, no, les aclaro. Están desubicados porque desconocen la terminología del capítulo del libro de Hechos que vamos a estudiar. Hace poco nuestro presidente Antonio Zamudio estuvo aquí predicando sobre Hechos capítulo 27. Cuando nos reunimos los pastores de la junta, yo me tomé el atrevimiento de evaluarlo. Ay, el pastor César evaluó a Antonio. Sí, lo hice. Porque en algo, en lo que yo tengo conocimiento y él no. Entonces, él me decía, pastor, evalúame. ¿Cómo lo hice? Yo le dije, pastor, excelente, porque no se metió en los temas que él no conocía. Él se metió en los temas doctrinales, que es los que él conoce. Así que hoy te quiero dar una buena noticia. Hoy usted va a salir de aquí con conocimiento en geografía, con conocimiento en historia y con conocimiento en cultura general. Porque el conocimiento bíblico ustedes ya lo tienen. ¿No me creyeron? El conocimiento bíblico ustedes ya lo tienen. Yo lo que voy a poner es unas ayudas para que usted entienda el contexto bíblico. Amén. Y para eso vamos a leer el capítulo 27 del libro de Hechos. A medida que yo les vaya hablando, les voy a entregar más adelante unos puntos. Mientras tanto, usted escriba lo que para usted es nuevo, porque sé que para muchos lo será. Dice en el versículo 1, cuando se decidió que debíamos navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Usted sabía que es una compañía. Una compañía tiene 3 pelotones. Un pelotón tiene 4 escuadras. Cada escuadra tiene entre 10 y 15 soldados. O sea que estamos hablando que una compañía tiene mínimo 360 hombres. O sea que este tipo, llamado Julio, estaba por encima de por lo menos mínimo 360 hombres. Amén. Versículo 2 dice, y embarcándonos en una nave ¿qué? Tenemos la Biblia, sí. Una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que una nave adriamitena? ¿Qué cree usted que está diciendo? Pues, si usted va a la costa y usted ve las embarcaciones, va a encontrar que en el casco es la parte que se moja de la embarcación, es la coquita de abajo. Si usted va a la costa, usted va a encontrar que las embarcaciones tienen un número. Ese número se conoce como matrícula. Pastor, ¿y usted por qué sabe tanto? Porque yo estuve 7 años en una fragata misilera antes de que el Señor me llamara a predicar su palabra.
Entonces yo le estoy hablando de lo que yo conozco. Amén. Y tengo autoridad para hablar de este tema, porque fueron 7 largos años en el mar. Entonces, cuando la palabra me dice Adriamitena, me está diciendo que era una embarcación que pertenecía al puerto de Adriamitio. Ese es el nombre con el que nosotros le conocemos, pero su nombre original es Edremit, que allá el profesor me dirá si está en hebreo o en griego, pero ese es su nombre original, Edremit. Y ese nombre es el que se conserva aún todavía. Entonces, lo que la escritura me está diciendo es que esa embarcación estaba matriculada en ese puerto. Los que tenemos conocimiento sobre embarcaciones y vamos a Cartagena y vemos el número de matrícula de una embarcación, por un indicativo sabemos si esa embarcación es de Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, San Andrés o Cartagena. Amén. Cuando usted, tómelo como a manera de inventario, cuando usted vea una embarcación que diga CP5, esa embarcación pertenece al puerto de Cartagena. Está registrada en Cartagena. CP4 Barranquilla. Y así, etcétera, etcétera. En el versículo 3 dice: y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Pero en el versículo 4, aquí usted va a recibir algo que para muchos va a ser totalmente nuevo. Dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento desde Chipre, porque los vientos eran contrarios. Gloria a Dios que el pastor Alexis ya sabe qué quiere decir Sotavento y Barlovento. Los pastores de la Junta saben de qué les estoy hablando. Mis amados, aquí la escritura dice que navegamos a Sotavento. ¿Cuántos saben de qué hablo? No sabían, ¿cierto? Barlovento es la dirección de donde viene el viento. Barlovento es de donde viene el viento. Sotavento es hacia donde va el viento. Entonces, una embarcación que navega rumbo hacia el norte y tiene un barlovento por estribor, por el costado derecho, quiere decir que su sotavento está por babor, por el costado izquierdo. Más o menos me hice entender. El viento viene por la derecha, va para la izquierda. Barlovento donde viene, sotavento hacia donde va. Entonces, Sotavento y Barlovento no son lugares, o mejor dicho, sí son lugares, porque en Venezuela hay una playa que se llama Barlovento. Pero en el contexto de la Biblia, él no está hablando de lugar, él está hablando de dirección de viento. Entonces, hoy usted saldrá de aquí con una idea clara, que cuando usted vea una película y vea una embarcación a vela, ya usted sabrá por dónde está el barlovento de esa nave, porque de acuerdo a la imagen usted se ubica. Amén. Entonces dice el versículo 6: hallando allí a un centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Qué quiere decir una nave alejandrina? Eso lo acabamos de ver. ¿Cómo dice, pastor? Gloria a Dios. Si usted se graba todo esto, yo le doy la gloria al Señor porque valió el esfuerzo. Es una nave alejandrina, o sea que estaba matriculada ¿dónde? En el puerto de Alejandría, ¿cierto? Dice el versículo 7: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nidio. ¿Porque qué? Porque nos impedía el viento. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Navegamos a Sotavento. De acuerdo a lo que vimos ahorita, ¿qué es lo que le está pasando a la nave?
va con el viento a favor, porque va navegando a sotavento. O sea, la brisa la va empujando. Pero para hacer esa navegación se necesita mucha pericia. Y les voy a poner un ejemplo. Si usted baja la escalera de aquí para el segundo piso y usted la baja, normalmente usted la va a bajar caminando. Pero si una persona detrás lo empuja, la bajada va a ser más difícil. Porque hay alguien haciéndole presión y lo más probable es que usted se caiga. Eso pasa con esa embarcación. Navegar a sotavento no es fácil. Cualquiera diría, es fácil porque el viento está a su favor. No, la popa, que es la parte trasera del barco, se puede levantar y si el piloto no tiene pericia, se le voltea la nave. Pero ellos lo hicieron, fue para refugiarse de lo que les iba a venir. Amén. Dice en el versículo 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual está la ciudad de Lasea. Eso usted lo va a encontrar, Buenos Puertos y todo lo que le estoy hablando en la presentación. Ahora, vamos a hablar de 5 puntos que vamos a tener en cuenta en medio de las adversidades. Porque la palabra de hoy, yo me permití ponerle de nombre, las adversidades fortalecen mi destino. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Las adversidades fortalecen mi destino. Las adversidades no vienen para que nosotros renunciemos. Antes, por el contrario, ellas vienen para fortalecernos. Ahí es donde nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos. Y el primer punto del que yo les quiero hablar dice: debo escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Nosotros somos muy dados a escuchar todos los mensajes, menos el que viene de parte de Dios. O por lo menos yo eso era lo que hacía. Escuchaba a todo el mundo menos a Dios. Dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ¿qué dice el 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que el apóstol decía. ¿Cuántas veces personas, hombres y mujeres de Dios han llegado a nuestras vidas a darnos un consejo y nosotros lo desechamos? Eso me pasó muchas veces y por eso quebré 3 empresas. Esta ya no la puedo quebrar porque esta no es mía, esta es del Señor. Así que por mucho que quisiera no puedo, no es mía. Y lo que no es mío yo no lo puedo quebrar. Pero mis amados, póngase la mano en el corazón y recuerde cuántas personas de parte de Dios han venido a nuestras vidas y nos han entregado una palabra, nos han entregado un consejo y nosotros simplemente lo desechamos. Y después viene ayayay, mamita mía. Después vienen los dolorosos. El versículo 12 dice: siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y surdeste, e invernar allí. La palabra me está diciendo que el sitio donde ellos llegaron era un sitio que por la experiencia los marineros decían que no era seguro y que lo mejor era que se movieran al oeste de la posición geográfica. ¿Cuántos vieron geografía en el colegio? Norte, sur, este y oeste, ¿sí o no? Entonces, si nosotros leemos el versículo 12, entendemos que lo que le está pidiendo el experto al capitán es que se muevan hacia el este para que la brisa no los golpee. El segundo punto de los 5 que estamos estudiando, yo le puse: no son las palabras de los hombres, son los hechos del Señor. No son las palabras de los hombres. Esta mañana el pastor Javier nos decía en la clase: si los hombres te colocaron en esa posición, los hombres te van a quitar.
Pero si te puso el Señor, su propósito es eterno y para siempre. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No son las palabras de los hombres, son los hechos del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, no importa lo que hayan dicho de ti. Lo que importa es lo que el Señor dice de ti. ¿Cuántos reciben en su espíritu esa palabra? Amados, no importa lo que la gente diga de nosotros. Lo que importa es lo que el Señor tiene de nosotros, el concepto. Amén. El versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. ¿Qué dice? Llamado Euroclidón. En el Caribe se conocen como huracanes. En Asia se conocen como tifones. En Europa se conocen como ciclones. Pero en la época del apóstol Pablo, los ciclones se conocían como euroclidones. Amén. Entonces, cuando usted escuche que un huracán arrasó con la costa este de Estados Unidos, es lo mismo que un tifón hubiera llegado a las Filipinas. Lo que cambió fue el nombre. ¿Para qué? Para que podamos entender de qué región nos está hablando el climatólogo. Amén. ¿Voy bien o me devuelvo? Porque yo los veo con una cara de tristeza. O díganme si estamos aprendiendo. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, que la gloria sea para el Señor. Versículo 16 dice, y habiendo corrido ¿a dónde? Ya usted sabe que es Sotavento. Cuando lea la Biblia ya usted sabe de qué le está hablando la Escritura. ¡Ay, gloria a Dios, Señor! Tengo 2 alumnos aplicados, mi rey, gracias. Dice que corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger ¿qué? El esquife. ¿Qué será eso? ¿Qué será el esquife? Eso no es una bandeja paisa, les aseguro que no. ¿Será el ancla? No, mi amado. El esquife es lo que hoy nosotros conocemos como los botes salvavidas o balsas salvavidas. A diferencia de que la que nosotros usamos hoy día vienen automatizadas con una botellita metálica y con oxígeno, que cuando ella toca el agua, la botella se dispara y la balsa se infla automáticamente. Lo mismo los chalecos salvavidas. Ellos vienen ahora con una botellita aquí, que cuando usted toque el agua, la botella se dispara y su salvavidas se infla. Pero ese es ahora, en la época de nosotros. Pero en la época del apóstol Pablo, la balsa salvavidas, usted la va a ver en la presentación, era un pequeño bote de madera con 2 remos. El solo hecho de bajarla al agua era un suplicio. Era como una chalupa. Ese era el famoso esquife. ¿Qué versículo vamos? 16. Ahora dice el versículo 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Pastor, ¿y qué es ceñir la nave? Ceñir la nave es cuando la embarcación pasa de amarra simple a amarra doble. ¿Me explico? Cuando vamos navegando sobre una bahía con aguas protegidas, y el ejemplo para que ustedes sepan, Cartagena. Si estamos navegando en Cartagena, yo tengo que llevar un amarre simple para esa silla, porque no va a pasar mayor cosa. Pero si yo me voy a San Andrés, ya yo tengo que tomar todo con un amarre doble, porque lo que era con amarre sencilla, lo más seguro es que se rompa. Entonces, aquí está diciendo que una vez usaron refuerzos para ceñir. Ceñir es asegurar, apretar, o sea, darle más firmeza a la embarcación.
y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Teniendo temor de dar en la sirte. ¿Qué será la sirte? Ellos tuvieron temor de dar en la sirte. ¿Qué será la sirte? No es una piedra, y no es un hueco, y no es un banco de arena. La sirte es un golfo que se encuentra entre Túnez, en la mitad de Túnez, donde toda embarcación que llega ahí se revienta, desde la época del apóstol Pablo. Hoy en día la sirte cuenta con un faro para proteger a los navegantes, pero en la época del apóstol Pablo, ustedes saben que ni siquiera luz había. Entonces el temor de ellos era que la embarcación se reventara contra esa bahía. Es una bahía muy incómoda, donde concluyen 3 corrientes de vientos. Entonces, para una embarcación que es manejada a vela, es una presa fácil. Eso se conoce como el Golfo de la Sirte. Es un golfo bahía. Deja de ser bahía cuando crece, y cuando crece toma el nombre de golfo. Por eso ustedes conocen en Córdoba, en Sucre, el Golfo de Morrosquillo. Pero ustedes conocen la bahía de Santa Marta. Siempre la bahía va a tener aguas más tranquilas que el agua de un golfo. Amén. Estamos aprendiendo. Está al frente de Túnez, como en la mitad de Túnez. Usted cuando vea la presentación, ahí va a ver la descripción que yo le hice. Ese es el Golfo de la Sirte, se le conoce. Pero mire lo que dice el versículo 19, dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos ¿qué? Los aparejos de la nave. Pastor, ¿y qué son los aparejos de la nave? Aparejo es todo el conjunto de cosas que le permiten proporcionar seguridad. Amén. Lo que ustedes le llaman cabulla. ¿Cómo le llaman en Medellín? Cabulla. Lazo. En términos marineros, eso se llama cabo o driza. Si es grueso, cabo. Si es delgado, una driza. Todo lo que amarre, todo lo que asegure, todo lo que tenga tuerca, todo lo que tenga tornillo y esté al servicio de la embarcación, se le considera un aparejo. Entonces dice que ellos arrojaron los aparejos de la nave. ¿Cómo le llaman a la pieza esa que se pasa la cabulla y multiplica la fuerza para subir algo más pesado? La polea. Las embarcaciones de carga lo que más utilizan es polea. Entonces la polea también hace parte de los aparejos. Amén. ¿Cuál es el punto que sigue? El 3. Y el 3 dice: en momentos de adversidad, la mejor palabra proviene de Dios. Dígale que no estoy. En momentos de adversidad, la mejor palabra proviene de Dios. Mis amados, en el momento de la adversidad, la mejor palabra que vamos a encontrar viene de Él. No viene del pastor, ni de mi amigo, ni del vecino, ni de mi compadre. La mejor palabra viene de Dios. Su palabra dice, y valga la redundancia, que su voluntad, la que está escrita en su palabra, es buena, es agradable, pero ante todo es perfecta. Entonces, en momentos de adversidad, la mejor palabra proviene de Dios. No proviene de los hombres ni de la internet. Amén. Por eso el Señor le dice en el versículo 24, diciendo esto: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario, o sea, que para el Señor era imperioso que el apóstol Pablo llegara a Roma. El apóstol Pablo pensó que cuando él llegara a Roma iba a llegar de tenis, de chancla y pasándola bueno. No,
Él llegó como un reo, como un prisionero. Eso no estaba en sus planes. Sus planes era llegar a Roma, saludar a los amigos y salir a conquistar España. Pero la voluntad del Señor es diferente a la que nosotros tenemos en mente. Versículo 27 dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En la época del apóstol Pablo, todo el mar que rodea esa zona donde él navegó se conocía como el mar Adriático. Pero hoy día, en el 2018, el mar Adriático solamente lo comprende la península albánica y la península itálica. Estoy hablando de geografía de quinto año, de tercero bachillerato. ¿Cuántos han visto la península itálica? ¿Sí sabían que Italia es una península? La bota. El agua que hay comprendida entre Italia y Albania, ese cuerpo de agua, hoy día se conoce como el mar Adriático. En la época del apóstol Pablo, el mar Adriático comprendía hasta lo que nosotros conocemos como el mar Mediterráneo. De hecho, ya no es el mar Adriático, ahora tenemos mar Mediterráneo, Egeo, Jónico y se me escapa el otro. Pero fueron divididos por expertos en el mar. Amén. Entonces, cuando usted esté leyendo la palabra y escuche que el apóstol Pablo navegó en el mar Adriático, no vaya a Google y diga: la Biblia se equivocó, porque esto no es Adriático sino Mediterráneo. No, recuerde que en la época del apóstol Pablo todo ese cuerpo de agua se llamaba Adriático. Amén. ¿Vamos bien o me devuelvo? ¿Qué punto vamos? Vamos. 3 versículo 27. Gracias, mi pastor. Dice, versículo 28 dice: y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. La época del apóstol Pablo, las brazas era una cabulla delgada, marcada en pies o en metros, con una bola de acero, de hierro en la punta, y eso lo tiraban para medir la profundidad del agua, para saber, de acuerdo a la profundidad del agua, cuál es el tamaño de mi casco y saber si corrían o no peligro. Amén. ¿Sí me hice entender? Eso fue en la época del apóstol Pablo. Pero, ¿cuántos conocen un GPS? El que usan los carros. Bueno, los barcos tienen hoy día una sonda, reemplazando la que el apóstol Pablo dice, una sonda digital, que cuando usted la activa, ella automáticamente en una pantalla de cuarzo le dice la profundidad que hay en esa zona. Eso se reconoce en el equipo grande, como el tamaño de este vidrio, como el sonar. El sonar nos dice la profundidad y el radar nos marca la distancia. Cuando los capitanes de barcos quieren saber qué distancia está al puerto donde ellos van, se valen del radar. Pero cuando ellos navegan en aguas peligrosas, lo que los va a ayudar es el sonar y la sonda. Pero la sonda de hoy en día, como les dije, es digital. Pero, pastor, ¿y qué pasa si el barco se queda sin luz? Eche mano a la sonda de drisa o de tela o de cabulla. A nosotros nos pasó una vez en Bahía Utría. Tuvimos que utilizarla porque nos quedamos sin energía. En Bahía Utría, Pacífico colombiano, que por cierto es un paisaje muy lindo. Entonces, ¿qué punto sigue? Punto 4. El punto 4 dice:
no te desanimes por los que te abandonan. Dígale al que está a su lado, no te desanimes si te abandonaron. Mis amados, no se desanimen. Versículo 30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando ¿qué? El esquife. O sea, ¿qué fue lo que echaron al mar? El bote salvavidas. Ya usted, a partir de hoy, dele la gloria al Señor. Ya usted sabe qué es un esquife. Dice que echando el esquife a la mar, aparentaban que ¿qué? Como que querían largar las anclas de proa. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Toda embarcación grande debe contar mínimo con 2 anclas en la proa y 2 anclas en la popa. Cuando una embarcación tira su ancla al agua y no está tocando ninguna parte del muelle, sino que todo lo que hay alrededor es agua, se dice que la embarcación está fondeada. Cuando ustedes ven en televisión las embarcaciones esperando turno para entrar al muelle de Cartagena, ellas están fondeadas. Ahora, ¿con qué fondean? Dependiendo de barlovento y sotavento. Dependiendo de la dirección del viento, es el ancla que los capitanes utilizan para fondear. Lo pueden hacer con los anclas de proa o lo pueden hacer con los anclas de popa. Cuando la embarcación no está tocando ninguna otra embarcación ni ningún muelle, recuerden, se conoce como fondeada. Pero cuando está en el muelle, que está tocando la parte física del muelle, se dice que está atracada. No es que atracaron a la tripulación. No, el término marinero dice que atracado es asegurado al muelle. Pero una vez que yo enseñaba esto me preguntaron, pero cuando son 2 naves pegadas en el agua, porque eso se da mucho cuando hay el reabastecimiento de combustible, hay 2 naves pegadas en el agua y no están tocando muelle, entonces no se dice que están fondeadas, están abarloadas. Abarloadas. Son 2 embarcaciones que no están tocando muelle. Amén. Entonces, no te desanimes por los que te abandonan. Versículo 32 dice: entonces los soldados, ¿qué dicen? ¿Cortaron qué? Las amarras del esquife. Ya usted sabe qué son las amarras. Las que aseguran, gracias pastora. Ya usted sabe qué es el esquife. Entonces ellos dicen que ellos cortaron. Hoy día, eso ya no se puede hacer. Porque ellas no vienen aseguradas con nada que se corte. Ellas vienen aseguradas hoy día con cadenas. Donde usted hunde un botón y el candado se libera y ella cae al agua automática. Estamos en el 2018. La tecnología ha ido avanzando también. Amén. Imagínense cómo sería en el Titanic. Entonces dice que los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron que perderse. Lo dejaron que se perdiera. El siguiente punto, el quinto. Antes de llegar al quinto, quiero hacer énfasis en el versículo 40 y en el 41. Hasta en el 42. En el 40 dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Las embarcaciones a vela, como lo cuenta aquí la Biblia, navegan dependiendo de la fuerza del viento. Me explico. Las embarcaciones a vela son esas que ustedes le ven como unas telas blancas. ¿Sí las han visto en las películas? Esas embarcaciones necesitan
la fuerza del viento para ellas ser impulsadas. Y aquí lo que me está diciendo la palabra es que ellos levantaron, izaron las velas para aprovechar el viento, que el viento pegara ahí. Dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa. O sea, las velas que van adelante fueron las que ellos levantaron, no las de popa. Recuerden que en popa era donde ellos tenían el problema. Ahora dice que enfilaron. Cuando una embarcación enfila es cuando usted le pone la dirección a algo. O sea, si yo pongo la dirección al botellón de agua, yo voy directo al botellón de agua. Por eso las embarcaciones necesitan poner un rumbo si quieren llegar a un destino. ¿Sí me hice entender? Una embarcación necesita poner un rumbo. Es por eso que las abuelas nos decían, él anda sin rumbo o sin rumbo fijo, porque una embarcación que no tiene rumbo va a llegar a cualquier lado, menos a un puerto seguro. Entonces dice que enfilaron hacia la playa. O sea, que pusieron la dirección hacia la playa. Pastor, ¿y por qué? Ellos se querían accidentar. Sí, se querían accidentar. Ellos querían provocar un accidente. ¿Pero cómo? En la playa, no en el mar. Porque la única salvación de ellos era en la playa. Dice el versículo 41. Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, la Biblia me dice que ellos, si yo leo la Biblia y conozco los términos, yo puedo recrear la película en mi mente de lo que la Biblia me está diciendo. Dice que enfilaron hacia la playa para encallar la nave. ¿Qué quiere decir encallar la nave? Una nave encallada es aquella que se monta sobre la arena o sobre un obstáculo y no se puede mover. Pero ya después de que la nave está encallada, dice la Biblia, que el viento le reventó la popa. O sea, la parte trasera se destruyó toda por causa del viento, hasta que quedó inmóvil, dice aquí. Y la popa se abría con la violencia del mar. Dicho de otra manera, ahí no quedó fue nada. Un montón de maderas retorcidas. Y para eso vamos a llegar al punto número 5. Y el punto número 5 no lo vamos a estudiar, se los voy a dejar de tarea, porque el punto número 5 está en el capítulo siguiente y se llama: al final mi socorro viene de Jehová. Al final mi socorro viene de Jehová. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 1 y 2. Entonces, parafraseando un poco, dice que llegaron a la isla de Malta. Pastor, ¿y qué es Malta? Malta es una isla que está a 251 kilómetros al sur de Italia. Dice la Biblia que cuando llegaron a Malta, había un tipo que tenía mucho poder y autoridad sobre la isla, que se llamaba ¿cómo? Pluvio. Y que cuando llegaron ahí, el papá de este señor estaba enfermo. ¿Sí se recuerdan? Dice que estaba enfermo. ¿Y que estaba enfermo de qué? De desintería. ¿Y qué será eso? ¿Cómo? ¿Perdón? Dice que estaba enfermo de disentería. ¿Qué es disentería? Dice, enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso, acompañada de fiebre, dolores abdominales, diarrea, deposiciones mucosas y sangre. En conclusión, ese tipo estaba llevado. Mi amado, este tipo había que aplicarle los santos óleos. A propósito, yo no sé si tendrá que ver con la palabra, pero hace poquito vine de la costa de mi tierra, estuve en 3 ciudades
y vine con una amibiasis bárbara. Yo le dije, Señor, ¿tú me vas a cobrar la palabra o qué? Porque vine con una infección intestinal fuerte, horrible. Pero gloria a Dios que ya eso fue una leve tribulación momentánea. Entonces, dice la palabra que cuando llegaron ahí, el mandamás de la isla tenía al papá enfermo y le dijeron al apóstol Pablo, yo tengo aquí a mi padre, claro, usted sabe porque eso está en la Biblia, yo se lo voy a contar aquí de rapidez. ¿Y qué pasó? Que le trajeron el enfermo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo puso sus manos y ¿qué? Y se sanó. Y dice la Biblia que al día siguiente era una romería de enfermos que llegaban a la casa de este señor. Y eso era que sanaban y se sanaban y se sanaban. Y dice la Biblia, por eso el punto 5 se llama, ¿cómo se llama el punto 5? Mi socorro viene de Jehová. Porque dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. O sea que cuando ellos se fueron de ahí, llevaron más de lo que tenían. Porque cuando él iba como preso, iba solamente como preso, pero aquí iba con las cosas necesarias. Por eso, mi amado, mi socorro viene de Jehová. Póngase de pie y vamos a orar. Damos la gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por todo lo que tú has depositado en nosotros en esta mañana, Señor, por todo lo que hemos podido aprender. Padre, gracias, porque cada vez que yo enseño esto, también aprendo, Señor. Gracias te doy por este cuerpo de hermanos dadivosos y bondadosos que tuvieron en su corazón, Señor, desplazarse a este sitio en esta mañana para ser edificados conforme a lo que dice tu palabra. Señor, hoy hemos aprendido geografía, historia y cultura general, pero tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. A ti te damos el honor y a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén.